Bueno, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Laura Cepeda, yo soy una estudiante de Derecho y el día de hoy vengo a presentarles en análisis del texto el desarrollo de la libertad testamentaria en Colombia. De antemano, pido disculpas, pues no voy a poder tener la cámara encendida durante toda la explicación, esto porque en anteriores grabaciones me ha generado conflictos con el internet, además de distorsionar el video. Entonces, pues espero su amplia comprensión. Igual prenderé mi cámara al principio y al final, esperando obviamente que no haya ninguna interferencia. Entonces, este texto es de Juliana Andrea Ríos Rueda. El texto busca eh, permitirnos ver qué tan viable es que la libertad testamentaria se implemente en Colombia como una forma de heredar. Es como el tema principal. El, la explicación de hoy la abordaremos a partir de tres módulos. El primero es las sucesiones en cuanto a sus antecedentes, su parte general y la actual. El segundo es el testamento como institución, cómo se regula, su proceso y sus límites. Y la libertad testamentaria, que es el tema que nos ocupa en cuanto a los argumentos que da la autora, a qué conclusiones llega y un análisis crítico que hago yo en este caso. Introducción. La autora en este caso comienza exponiéndonos la función histórica que ha tenido la sucesión. En este caso, vemos que la sucesión, en este caso, entendía como la transmisión del patrimonio de una persona a otra, busca garantizar la subsistencia de la familia. Esto se da porque usualmente cuando moría el pater familias, se debía como reorganizar y establecer esa jerarquía al interior de la familia. Y en este caso, que las personas recibieran tal patrimonio, tal beneficio económico, pues buscaba asegurar la subsistencia de esta familia hasta que pues ya todo tomara su rumbo normal. Esto también se denominaba como la herencia forzosa. Jeremy Bedman fue un jurista, un escritor, un filósofo, economista y escritor, el cual fue uno de los primeros autores en hablar de la libertad testamentaria, entendiendo esa como una especie de recompensa que hace el causante, en este caso la persona que fallece, a determinadas personas. ¿Y la recompensa basada en qué? En algún comportamiento, en algún apoyo o simplemente por la obediencia de estas personas, las cuales estaban a su cargo. Entonces, bueno, en tercer lugar, nos dice que la muerte, en este caso el causante, primero hace que abandone sus posesiones y finalice algunos de sus derechos. En este caso, el abandono de sus posesiones, digamos que dejaba estos bienes o estas propiedades en el limbo. Entonces, lo que hacía la sucesión era precisamente transmitir estas posesiones que dejaba el causante hacia aquellas personas que determinara la ley que tenían derecho sobre estos. En cuarto lugar, también se hablaba desde la antigua Roma, desde la prueba de la vocación. Creo que es muy común hablar de la frase romana, dame la prueba y te daré el derecho, y pues esta área no es la excepción. En cuanto a las personas que estaban precisamente llamadas o quienes estaban interviniendo en el proceso sucesoral, debían demostrar su vocación, o sea, su familiaridad, en este caso con la persona que falleciera. Y por último, ya entrando al tema que nos compete, el testamento, desde sus antecedentes, se concibe como un acto de disposición, porque pues mediante este la persona reparte sus bienes y establece como ciertas designaciones de qué se hará con ellos. Es voluntario, en cuanto pues la ley no los obliga a nadie a atestar, simplemente como un instrumento al cual se accede unilateralmente, porque pues es un acto que hace únicamente el testador sin
concurso de otras personas. Y es solemne cuando la ley establece que debe tener ciertas formalidades. La sucesión. Entonces venimos diciendo que la sucesión es la transmisión del patrimonio, recordando que el patrimonio es el conjunto de derechos y de obligaciones, o de pasivos y activos, que se transmite de una persona a otra. En este caso, lo transmite el causante a los herederos o legatarios. Y es un modo legítimo para adquirir el dominio. Y este modo es el que usan los herederos o legatarios para adquirir de una forma legal, ilícita, legítima, el patrimonio o el bien que se le asigna, resultado de la muerte de este causante y proceso de la sucesión también. Sus antecedentes se encuentran principalmente en el Código de Napoleón, que fue uno de los primeros códigos civiles, el cual marcó, pues, podríamos decir como un indicio del derecho sucesoral y el derecho civil en general, en cuanto pues retoma muchos de las enseñanzas romanistas y pues en este caso los lleva a la actualidad del momento. Este Código de Napoleón es un gran referente para el área del derecho civil y pues de allí que fuera como imagen para otras legislaciones. Allí también se empezó a hablar de que la sucesión es un modo para adquirir el dominio y desde allí también podemos empezar a hablar del parentesco, de los tipos de parentesco y asimismo se hacía pues una discriminación entre los herederos. En cuanto a diferencia de hoy día, eh, se establecía esta diferencia entre hijos matrimoniales, extramatrimoniales, naturales, legítimos, adoptivos, situación que hoy en día pues es diferente. Entonces podemos ver que las sucesiones como tal se han regulado desde sus inicios. En Colombia vemos que hay tres clases de sucesiones principalmente. La sucesión intestada es la que se rige por la ley cuando el causante, en este caso la persona que fallece, no dispone nada de sus bienes. Entonces a esto nos referimos con que el causante no utiliza el testamento como medio idóneo para disponer de sus bienes, sino que lo deja al arbitrio de la ley. En este caso, la ley crea reglas para la sucesión intestada, que es donde no hay testamento, en la que estamos hablando, y para lo cual establece los órdenes sucesorales, que pues veremos más adelante. Puede ser testada cuando efectivamente el causante utiliza este testamento como instrumento para disponer de sus bienes, respetando los límites y prohibiciones que establece la ley. En cuanto a estos límites y prohibiciones, hablamos de que de que allí se deben respetar los órdenes y aquellas asignaciones forzosas, las cuales establece la ley para garantizar los derechos de los herederos. Y en cuanto a las prohibiciones, como veremos más adelante, son referentes a la incapacidad y a la indignidad. Y puede ser mixta cuando el causante dispone de parte de sus bienes mediante el testamento y la otra parte la deja por fuera del testamento. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta que son importantes para toda sucesión? Es primero la determinación de las personas. Si la sucesión es intestada, debemos ver qué vocación hereditaria tienen las personas. Allí es donde debemos ver el parentesco que se tiene con el causante y el tipo de sucesión y si hay lugar a los órdenes sucesorales o habría que ver la vocación testamentaria, aquella que le asigna el testador. En segundo lugar, la representación. Las personas suceden por sí mismas cuando yo tengo el derecho y tengo la vocación y recibo la parte de ese patrimonio o el bien que se me asigna por sí mismo. O por representación, que es cuando se representa a otra persona que tiene el derecho y esta vocación en el proceso. La vacancia tiene un papel importante en las sucesiones en general, pues se puede ver en ambos ámbitos. Creo que el primero es la vacancia en cuanto a las estipulaciones del testador. Si este no
dispone de sus bienes, pues la sucesión será intestada. Entendamos vacancia como la falta de algo. Entonces, bueno, en segundo lugar podemos ver esta vacancia eh, también en esta misma sucesión intestada en las personas que componen los órdenes. Entonces, cuando hay vacancia del primer orden, entendiendo que no hayan descendientes, eh, que no hayan descendientes, en caso pues de que no hayan descendientes, por la vacancia de este primer orden se continuará el segundo, en este caso los ascendientes. Y, y ya. En cuanto a la necesidad de la subsistencia, ahí retomamos el precepto romano en cuanto a la sucesión, digamos que este patrimonio llega a garantizar la subsistencia de la familia que sufre la pérdida de esta persona. Y llevándolo tal vez un poco más al derecho actual, allí podemos hablar también de los alimentos, que en toda sucesión, pues en las asignaciones forzosas, se deben cancelar los alimentos y son los que precisamente garantizan la subsistencia de determinadas personas cuando se deben alimentos a estas. Y por último, vemos las asignaciones. Las asignaciones las podemos ver en dos sentidos. Asignaciones que hace la ley y asignaciones que se hacen mediante el testamento, que son testamentarias, y las que hace la ley son forzosas y son aquellas que versan en el testamento. Bueno, el siguiente tema y el siguiente módulo, el módulo 2, es el testamento en Colombia. Bueno, lo primero a revisar es los requisitos para testar. El primero es la capacidad y allí nos remitimos al artículo 1503 del Código Civil, cual se dice que toda persona se presume legalmente capaz hasta que se demuestre lo contrario. En este caso, habría que mirar para que la persona no sea incapaz, que pues, sea mayor de 18 años, que es cuando ya adquiere su capacidad de ejercicio, y que no tenga alguna incapacidad del Código Civil que establece o interdicción en este caso. También en esos requisitos para testar entendemos que el testador pues es una forma de eh, obligarse de alguna manera. Eh, entonces, para esto nos remitimos al artículo 1502 del Código Civil, cuando se establecen los requisitos para obligarse, que es primero la capacidad, como ya lo nombramos, el segundo es el consentimiento, que también está aquí en la diapositiva, el cual debe ser libre y debe ser libre de vicios, en este caso recordando que los vicios del consentimiento es el error, la fuerza y el don, los cuales si llegan a concurrir en el testamento, pues le dan la nulidad al testamento. Y titularidad, finalmente. Entonces, titularidad en dos ámbitos. El primero, en cuanto al testador, debe ser titular de el patrimonio y de los bienes que está designando, y titularidad de los herederos. Vamos que estos deben tener, como lo venimos diciendo, esta vocación hereditaria. ¿Qué debe contener el testamento? La determinación del testador, en este caso su nombre, apellidos, identificación, domicilio, edad, la estipulación clara de que está en sano juicio y en ejercicio de sus plenas facultades. Esto en miras de confirmar que no esté presente ningún vicio del consentimiento. El estado civil, esto digamos que nos sirve para determinar si hay lugar a la porción conyugal. La designación de los herederos, aquí usualmente vemos es una historia familiar donde se ve si hay descendientes, ascendientes, obviamente la identificación de estos, la relación con el causante y estipulación de alguna deuda alimentaria con estos. Y por último, los intervinientes, que en el testamento para su otorgamiento intervienen el testador, testigos y el notario.
Entonces, en el testamento podemos ver que debe haber un balance entre las asignaciones testamentarias, que son aquellas que nacen de la voluntad del testador, y aquellas asignaciones forzosas, que son las que establece la ley y a las cuales se encuentra sometido o obligado el testador en este caso. Aspectos a tener en cuenta. El testamento es una asignación del patrimonio en vida o una disposición. Pues si bien aquí nos está otorgando el dominio y la propiedad de los bienes, sí se está estipulando qué se hará con estos en un futuro. Pues como sabemos, las sucesiones se abren por la muerte del causante o el testador en este caso. Y hay que hacer referencia a que esta asignación en vida es diferente a la partición en vida, para que se tenga claro, porque la partición en vida tiene efectos en vida de la persona y tiene unas características diferentes. El segundo es la capacidad, como vemos, está en uno de los requisitos para obligarse. Y pues las incapacidades, como ya las hemos nombrado, vienen por interdicción de la edad y algunas que son legislativas, las cuales las contiene el código. Estas disposiciones o estas asignaciones tienen efecto por la muerte, en este caso del testador, que es el hecho jurídico que origina y abre este proceso sucesoral. Luego vemos que se deben respetar los derechos de los herederos, razón por la cual la ley establece las asignaciones forzosas. En siguiente vemos que el testamento es un acto voluntario, pues la ley no obliga a nadie a testar, y unilateral, pues nace únicamente por la voluntad del testador. Y por último, hay que tener en cuenta para crear este testamento las limitaciones y las prohibiciones que establece la ley. El testamento. El testamento es válido si cumple los requisitos de ley. Entonces, hablábamos de, en cuanto a sus requisitos, la capacidad, el consentimiento libre de vicios, pues como nombramos anteriormente, si concurre algún vicio del consentimiento, el testamento será invalidado. Y en segundo lugar, además de ser voluntario, es reservado. Eh, es reservado en el sentido de que la persona que lo otorga lo deja en la notaría, donde será sujeto a registro y donde puede dirigirse para modificarlo o revocarlo, que es el tercer punto a tocar, que tiene un carácter revocable y personal. Es revocable en cuanto la persona lo puede modificar cuantas veces desee, estando en vida y estando en el uso y goce pleno de sus facultades. Es personal en cuanto a quien debe hacer la asignación o el contenido, decidir sobre el contenido del testamento, es el respectivo testador, eh, salvo pues las restricciones de ley, que son las asignaciones forzosas en este caso. El cuarto lugar son asignaciones, debe contener asignaciones, como decíamos, por un lado son las asignaciones forzosas, que son las que la ley obliga al testador a hacer, las cuales son alimentos que se den por ley a ciertas personas, porción conyugal, en la cual entra el cónyuge superstite y el compañero permanente en caso de que hubiera unión marital de hecho, y las legítimas, que es donde empezamos a hablar un poco más de los órdenes sucesorales. En cuanto, pues, los legitimarios en primer lugar son los descendientes y luego los ascendientes del testador. Y cuando nos hallamos en esta parte, también es importante, como último, hablar de la cuarta de libre disposición y de mejoras. Esta es una parte del patrimonio que se le asigna de alguna manera al testador para que éste disponga de su patrimonio de una manera libre. Y esta únicamente procede cuando en el testamento concurren descendientes, o sea, sería en el primer orden hereditario. Los testamentos son de dos tipos. Son solemnes cuando tienen más requerimientos de ley, cuando requieren cumplir con más formalidades. A su vez, estos testamentos solemnes pueden ser de dos clases. Puede ser abierto o ocupativo cuando se otorga ante notario y tres testigos. Estos testigos y el notario
conocen en el momento en que se otorga el contenido del testamento. ¿Por qué? Porque el testador al momento de hacer el otorgamiento lee a viva voz por sí mismo o por algún testigo que delegue el contenido del testamento, haciendo sabedores a los presentes de el contenido de este. El testamento cerrado o secreto es el testamento que escribe el testador pues de manera secreta y previa al otorgamiento de este. Además, adicionando una cubierta a este y adicionando un sello o alguna marca personal eh, eh, con la cual se cumpla la siguiente condición, que para acceder al testamento deba destruirse tal cubierta. Entonces, aquí se requiere 5 testigos y un notario de igual forma porque se otorga en una notaría, pero estos no conocen el contenido del testamento. Lo que conocen es que eh, el testador a viva voz ha dado a entenderles que lo que se contiene allí es la libre y plena voluntad del testador. Entonces, estos únicamente pues dan fe del otorgamiento y ya. En este caso de los testamentos solemnes hay que resaltar 2 cosas más. Los testigos que estarán presentes en el otorgamiento, mínimo 2 de ellos deben domiciliarse o estar en el mismo domicilio del testador, o sea, en la misma ciudad o en el mismo circuito. Deben saber leer o escribir. Y eh, eh, también tienen una prohibición, en este caso no pueden ser herederos o no pueden beneficiarse del contenido del testamento. Y entrando a los testamentos menos solemnes, son aquellos que por presentarse en situaciones específicas se les permite omitir algunas formalidades. En este caso podemos ver que son 3. Es el verbal, cuando la persona, en este caso el testador, está en un peligro inminente de muerte. Y esta inminencia la podemos ver cuando el peligro sea tan aproximado, tan inminente, que no se permita, o sea, no se llegasen a cumplir todas las solemnidades. Entonces, este se otorga de manera verbal con 3 testigos, quienes posterior al acto deben hacer una transcripción fidedigna de lo que dispuso el testador en su discurso. Y este peligro inminente debe ser comprobado. ¿Esto con qué lo probamos? Con la historia clínica en la cual pues, el médico indique que la situación de la persona, en este caso el testador, es gravosa y que sin embargo tal situación no nubla su conocimiento. Los siguientes pueden ser militares o marítimos, son los que se otorgan en tiempo de guerra. El militar se otorga a las personas que están pues, en el campo de batalla, se podría decir, y el marítimo es para las personas que en este mismo tiempo de guerra están en alta mar y van en alguna nave. Entonces, de igual manera, se presenta cuando esas personas están ante un peligro inminente de muerte y de igual manera es verbal y se da también ante 3 testigos, quienes de igual manera posteriormente deben hacer la transcripción fideligna de lo que dispuso el testador en su discurso. Estos testamentos menos solemnes están sometidos a condición. Pues nuestro Código Civil dice que se les da como cierto tiempo para que suceda el hecho jurídico, en este caso sería pues la muerte del testador, para que estos sean válidos. De lo contrario, pues el testamento caducará. El término es diferente para cada uno de ellos y pues lo contiene nuestro Código Civil. La herencia. La herencia es el patrimonio que deja el testador, el causante, y el cual entra a ser repartido, dividido y adjudicado a los herederos. La herencia, pues se presentan los tipos de sucesiones y cabe resaltar que pues están los órdenes hereditarios, ¿no?
La herencia se puede repartir de diferentes formas. Si existe mutuo acuerdo de los herederos, se otorga ante notario, dejando una escritura pública o privada. Bueno, como veníamos diciendo, si existe acuerdo entre los herederos, entre la forma en que se va a repartir, obviamente aquí es cuando la sucesión es intestada, que el testador no dispuso nada, se acude ante un notario, el cual dejará una escritura pública o privada sobre el acuerdo al que lleguen los herederos. Cuando no hay acuerdo de los herederos y pues tampoco hay testamento, se acude ante el juez, quien distribuirá y dirimirá las controversias que surjan entre los eh, herederos. Lo más recomendable siempre es la representación de un abogado, en este caso, y la última es cuando está el testamento. Cuando mediante el testamento se designa un distribuidor del patrimonio eh, para que lo distribuye, pues el mismo testamento contiene aquellas disposiciones queridas por el testador respecto a cómo se repartirá el testamento, el patrimonio, perdón. Los órdenes hereditarios, como lo decíamos, nos sirven no solo en la sucesión intestada. Los órdenes hereditarios podemos decir que de alguna manera están conjugados con las legítimas, que son de las asignaciones forzosas en el testamento. En cuanto el Código Civil dice que son legitimarios los descendientes y los ascendientes. Que pues son los dos primeros órdenes sucesorales. Al mismo tiempo dice que entre estas asignaciones forzosas está la porción conyugal o el compañero permanente, las cuales también están en estos dos primeros órdenes. Y el Código Civil dice que en caso pues de haber vacancia de estos, también se remeterá a la sucesión, a las reglas de la sucesión intestada. El procedimiento para otorgar el testamento. Entonces, la sucesión se abre por el hecho jurídico. Ya sabemos que el hecho jurídico, en este caso, es la muerte del causante o del titular del patrimonio. Una vez esto, se comienza el proceso. En el caso de la sucesión intestada, se hace una delación, que es el llamado que hace la ley a las personas que tienen esta vocación hereditaria. Y en el caso de que la sucesión sea testada, se abriría un proceso judicial. El proceso judicial es en el cual el juez abre el testamento, accede a él y llama a los testigos a que hagan el reconocimiento de las firmas, al igual que al notario, para iniciar y pues poner en práctica eh, lo dispuesto en el testamento. Y el proceso es notarial cuando no hay, cuando hay acuerdo entre los herederos, esto es en la sucesión intestada. Y una vez abierto este proceso, posteriormente se hará la efectiva transferencia del patrimonio del causante en este caso. El papel del abogado en este caso es importante porque pues nuestra legislación establece que será necesario el abogado cuando el patrimonio a suceder sea mayor a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sin embargo, el papel de este personaje, en este caso el abogado, es importante porque quien conoce la ley, quien está obligado a garantizar los derechos y, y como lo decíamos, como balancear estas asignaciones respecto con aquello que dispone la ley. La regulación, como lo decíamos, el artículo 1502 del Código Civil son los requisitos para obligarse, recordando que son capacidad, consentimiento libre de vicios y licitud en la causa y el objeto. Toda sucesión conlleva unas deducciones generales, que son artículo 1016, en las cuales dice que son las costas de la publicación del testamento, impuestos que graban la herencia,
porción conyugal, alimentos que se deben por ley a ciertas personas y deudas hereditarias, que son aquellos pasivos a cargo del causante. Los requisitos para heredar y para testar están en el artículo 10.18 y 10.19, que nos habla de la capacidad del testador para utilizar y, y los requisitos de los herederos para recibir su parte, su porción, el bien que se le esté designando. Siempre que no sea incapaz, no esté en alguna de las causales de incapacidad, que pues pueden ser por edad o aquellas que designan nuestro Código Civil, y tampoco que estén en las causales de indignidad, que también designa nuestro Código Civil, las cuales deben ser declaradas judicialmente. Perdón. Bueno, entonces el artículo 10.20 a 10.36 de nuestro Código Civil establece precisamente estas incapacidades y las causales de indignidad, estableciendo pues de cómo se tratan las asignaciones hacia estas personas y cómo se sanean o se purgan tales causales. Y ya centrándonos más en el tema que nos corresponde, el artículo 10.55 y siguientes regulan el ordenamiento del testamento. Bueno, el testamento, como ya lo hemos venido diciendo, en su parte civil, es modificado por la Ley 1034 de 2018, que modifica varios aspectos de las sucesiones. Primero, modificar el orden, el primer orden hereditario en la sucesión intestada, las asignaciones forzosas, que como decíamos, que es alimentos que por ley que se ven a ciertas personas, porción conyugal y legítimas, las cuartas, que según las denomina el código son de libre disposición y de mejoras, las donaciones y las acciones de reforma que tienen los herederos cuando no son reconocidos en la sucesión. Esta ley modifica esta cuarta de mejoras y de libre disposición en cuanto pues quita, digamos, que estas limitaciones. En cuanto a la cuarta de mejoras, era utilizada por el testador únicamente para mejorar la porción que se le asignaba a alguno de los herederos, y la de libre disposición no tenía ninguna condición para ser asignada a alguna persona. ¿Por qué se limita esta libertad testamentaria? El autor en este caso nos dice que la libertad testamentaria está en dos sentidos. Inicialmente, en la voluntad que tiene el causante de testar o no, o sea, utilizar el testamento para disponer sobre su patrimonio. Y en segundo lugar, de decidir sobre el contenido de este. En este caso, se ve limitada por los derechos que se le reconocen a los herederos en el proceso de la sucesión, que son, como lo dice ahí, a determinadas personas, y también las prohibiciones que contiene la ley en este caso. ¿Qué argumentos da el autor en este caso? Dice que la propiedad privada es un derecho autónomo, exclusivo y perpetuo, y que desde allí se le debería permitir pues al propietario de estos bienes decidir sobre su destinación, sobre qué va a pasar de estos cuando éste fallezca. En segundo lugar, hace una asimilación del fideicomiso con la sucesión, en cuanto establece que mediante este se puede transferir transitoriamente la propiedad de un bien a una institución, hacia una persona para que lo administre, y cumplida una condición o un plazo, transfiera tal titularidad a un tercero que designa, que este designa. En tercer lugar, dice que si bien la sucesión busca proteger a la familia, cuando pues volvemos a la premisa romana de que busca garantizar su subsistencia, en este caso
afirma esto diciendo que la familia es una institución básica de la sociedad, premisa que es reconocida constitucionalmente, la cual pues busca no solo ser un ambiente de desarrollo para sus miembros, sino también la reproducción y conservación de la especie. Y familia, concepto el cual se va adaptando a todos aquellos cambios sociales y políticos, ambientales y todos aquellos que lo influencian. En el último establece que estas regulaciones y limitaciones, en este caso, son de orden público. Y al ser de orden público, buscan guardar la salud, seguridad y moral de los particulares. Y este orden público es aquel que limita toda actuación de los particulares. Entonces, dice que es importante, digamos que tener claro el concepto de este orden público. Bueno, entonces, ¿a qué conclusiones llega el autor? Dice que la libertad testamentaria es un conjunto de características y acciones que tienen efecto luego de la muerte, obviamente que nacen de la voluntad del testador, eh, luego del hecho jurídico, que en este caso es la muerte. También argumenta que hay una contradicción, o podríamos decir que una discordia entre la idea general de las sucesiones y la posibilidad de hacer una sucesión o partición en vía. Pues, como lo veníamos diciendo, la sucesión por regla general tiene efectos luego de la muerte. Entonces, digamos que esta es una de las grandes conflictos que se genera para la autora entre la sucesión en general y la partición o sucesión en vía. Por último, dice que todo testamento tiene determinadas sucesiones para solemnidades para que sea válido. Sin embargo, todo testamento debe respetar los derechos de terceros, eh, de los herederos y en este caso de la sociedad, refiriéndose a que son normas de orden público. Por último, y complementar un poco lo que ya habíamos dicho, dice que la sucesión o partición en vida, eh, primero digamos que tiene ese conflicto con la sucesión en general, como decíamos, en cuanto a sus efectos, y también considera que debería regularse o tal vez profundizar un poco más legislativamente y jurisprudencialmente en esta, para que no se presenten vacías o lagunas jurídicas. Por último, considero que estas limitaciones que se establecen a la libertad testamentaria son razonables. Pues como lo veníamos diciendo, las limitaciones a estas son los derechos de terceros, eh, atribuyendo y yendo obviamente al tema de que son de orden público para proteger la seguridad, la salud y la moral de la sociedad. Eh, También tal vez resaltar un poco más las causales de indignidad, que de por sí, digamos que ya existen algunas limitaciones para que las personas que han cometido ciertos actos contra el causante hereden, reciban esa parte, pues obviamente si están en alguna de las causales y son debidamente declarados, no pueden acceder a tal partición. En segundo lugar, declarar que este testamento, a este testamento se accede unilateralmente y voluntariamente, así que eh, es como de tenerse en cuenta que pues obviamente esta libertad no es completa, no es absoluta y que si bien el testador tiene una parte de su libre disposición, también debe respetar los derechos ajenos. La libertad testamentaria, en tercer lugar, no debe ser considerada como un modo, como una clase de sucesión, como un tipo de sucesión. Pues eh, esto, porque pues primero debería ser regulado eh, y establecer ciertos criterios o límites para esto. Además, al ser una libertad, considero que se presentarían diversas situaciones las cuales pues pueden vulnerar derechos de los familiares o de los terceros y demás. Y por último, llegó a cuestionar la regulación de si se llegase a aplicar esto, ¿no?
pues la libertad, como veníamos diciendo, no es absoluta, pero sí se presentaría para arbitrariedades. Obviamente que el testador debe tener en cuenta los límites de los derechos de terceros y el orden público, pero aún así considero que al interior de la sucesión eh, se deben seguir garantizando estos derechos. Y, y bueno, este fue mi análisis personal de cada uno de los temas que tocó la autora y finalmente mi crítica. Y hasta aquí llega el video de hoy. Espero haya quedado muy claro y gracias por la atención prestada.